Listo, entonces ahora sí, nuevamente damos la bienvenida a todos los participantes a esta nuestra tercera cita del curso Fundamentos de Administración en su réplica. Mi nombre es Javier Mauricio Gallardo Gaviria y en el momento contamos con 5 participantes. Ya se ha empezado la grabación y bueno, voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muchas gracias, María Fernanda. Entonces, como les decía, nosotros vamos a ver hoy esta réplica de la tercera CIPAS, en la cual pues ya el saludo lo tuvimos, la presentación por parte del tutor. Y bueno, me gustaría de pronto, María Fernanda, ¿dónde estás situada tú? ¿En qué municipio? Eh, Bucaramanga. Ah, estás en Bucaramanga, perfecto, estamos igual, ¿no? Bucaramanga. Jesús Gabriel, ¿tú dónde estás? Yo de Vélez Santander. Vélez, Santander, perfecto. Eh, Tatiana. Bueno, de pronto tiene problemas de audio Tatiana. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Desde dónde nos está saludando? Carlos. Bueno, por acá Luis Ángel. Carlos, Luis Ángel, nos dice Tibú, norte de Santander. Perfecto, bueno, listo. Entonces, como les decía y como les deben estar viendo en la diapositiva, vamos a arrancar con un video de reflexión ahorita para que ustedes lo escuchen, para que ustedes lo analicen, para que ustedes reflexionen acerca de él. Luego vamos a pasar a hablar acerca de lo que nos concierne en esta CIPA, que es esa fase dinámica del proceso administrativo, donde vamos a hablar acerca de lo que es el proceso o la función de dirección y la función de control. Asimismo, estaremos observando los videos del proceso administrativo para manera de debate frente a unos ejercicios de un caso empresarial, en este caso creo que es Ecotex el que vamos a trabajar, y se deja al final unas actividades para que sean ustedes mismos quienes las vayan desarrollando en sus respectivos tiempos y vayan mirando cómo de una u otra manera apuntamos a los conocimientos que esperamos se tengan por parte de estas CIPAs en la fase dinámica de dirección y control. Entonces, como decíamos, vamos a ver un video que espero pues le pongan atención para que de una u otra manera podamos realizar el ejercicio de reflexión. Un día, un hombre después de pensarlo, se decidió a reparar una vieja casa que tenía en una granja. Entonces, contrató a un carpintero que se encargaría de todos los detalles logísticos de restauración. Un día decidió ir a la granja, para verificar cómo iban todos los trabajos. Llegó temprano y se dispuso a colaborar en los quehaceres que realizaba el carpintero. Ese día parecía no ser el mejor para el carpintero. Su cortadora eléctrica se había dañado, haciéndole perder 2 horas de trabajo. Después de repararla, un corte de electricidad en el pueblo le hizo perder 2 horas más de trabajo. Tratando de recuperar el tiempo, partió 2 sierras de su cortadora. Ya finalizando la jornada, el pegamento que disponía no le alcanzaba para mezclar su fórmula secreta de acabado. Después de un día tan irregular, ya disponiéndose para ir a su casa, el camión se le negaba a arrancar. Por supuesto, el dueño de la granja se ofreció a llevarlo. Mientras recorrían los hermosos paisajes de la granja, él iba en silencio meditando.
Parecía un poco molesto por los desaires que el día le había jugado. Después de 30 minutos de recorrido llegaron a la casa del carpintero, y de sorpresa lo invitó para que conociera a su familia. Mientras se dirigían a la puerta, el carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, de color verde intenso y por demás hermoso. Tocó varias ramas con sus manos, mientras admiraba sus preciosas hojas. Cuando abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas y alegría. Sus hijos se lanzaron sobre él, dando vueltas en la sala. Le dio un beso a su esposa y lo presentó. Le invitó un refresco y una suculenta empanada. Ya despidiéndose, lo acompañó hasta el auto. Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol, la curiosidad fue grande y le preguntó acerca de lo que había visto hacer un rato antes. Le recordó su conducta con el árbol. «Ese es mi árbol de los problemas», contestó el carpintero. Y luego procedió a explicar y dijo: «Sé que no puedo evitar tener dificultades en mi trabajo, percances y alteraciones en mi estado de ánimo. Pero una cosa sí es segura, esos problemas no pertenecen ni a mi esposa y mucho menos a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol de los problemas cada noche cuando llego a casa. Luego en la mañana los recojo nuevamente, porque tengo que solucionarlos. Lo divertido es», dijo sonriendo el carpintero, «que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior». El dueño de la granja se subió a su auto, meditando sobre la estrategia del carpintero para ser más feliz y evitar contaminar el hogar con los problemas laborales. Entonces se dijo: «Valió la pena el paseo de hoy». Llegó a la granja y se dispuso a seleccionar su árbol de los problemas. Y desde entonces, cada vez que llegaba a su hogar, ya saben lo primero que hacía. La enseñanza de esta historia es que tenemos que saber que el mundo solo se puede captar mediante la acción y no la contemplación. El impulso más poderoso en el ascenso del hombre es el placer que le produce su propia habilidad. Gocemos haciendo lo que hacemos bien, y habiéndolo hecho bien, gocémonos haciéndolo mejor, y lo que no sabemos aprendámoslo y gocemos aprendiendo, y luego seremos mejores porque habremos aprendido con gozo. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor dale like y sígueme para no perderte ningún video. Hasta la próxima. Bueno, ¿cómo vimos este video? Este video es un video motivacional, es un video donde nos invita a una reflexión acerca de cómo relacionamos los problemas que encontramos en este video con situaciones propias de cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Asimismo, pues, si nosotros, viendo una situación, podemos hablar si hemos enfrentado situaciones o problemas similares, teniendo en cuenta cómo pudimos resolverlos. Y obviamente algo muy importante dentro de lo que vamos nosotros a hablar acerca de división y control son precisamente esos conflictos que se pueden aplicar en la vida diaria, la resolución de conflictos cuando hacemos trabajos en equipos, cuando tenemos que enmarcar alguna labor colaborativa, inclusive con el desarrollo de cada uno de los cursos lo podemos estar viendo, ¿cierto? Y de aquí en adelante, ¿cómo veríamos nosotros la aplicabilidad de las situaciones aprendidas en cada una de los distintos escenarios donde tengamos alguna situación, ¿cierto? Entonces, con base en esto, pues obviamente ver que en el video hablamos del árbol de problemas, ¿cierto? Que es aquel que nos ayuda a desglosar esa complejidad de las situaciones que el día a día tenemos que enfrentar, ¿sí? Así también vemos nosotros que esas raíces son esas causas que muchas veces enmarcan las decisiones que debemos tomar y los efectos que se puedan dar de acuerdo a cómo nosotros enfrentemos son esas ramas que son esos efectos visibles, ¿cierto? Por acá está llegando Andrea Castro. Muy bien.
Entonces, esto lo que busca es invitarnos a mirar más allá de lo que puedan ser los problemas, cómo nosotros los enfrentamos. Dice María Fernanda, ni los problemas del hogar debemos llevarlos al trabajo, ni los problemas del trabajo debemos llevarlos al hogar. Totalmente, ese debería ser el deber ser, ¿cierto? Aunque muchas veces por las mismas situaciones de estrés que podemos estar manejando, tratando de resolver en los distintos escenarios, ya sea en la casa o ya sea en el trabajo, pues muchas veces no podemos desligar una cosa de la otra y por eso es que eh, esas situaciones que se enfrentan en esas determinadas escenarios, pues nos afectan de una u otra manera. Sería el ideal, como lo dice María Fernanda, lo de la casa en la casa, lo del trabajo en la casa, en el trabajo, perdón, y no como muchas veces hacemos nosotros que salimos de los sitios laborales y llegamos a la casa a continuar con ellos, olvidándonos por completo de nuestra familia. Entonces, eh, muy importante reflexionar sobre este árbol de problemas, ¿cierto? Entender que todas las dificultades tienen solución, dicen por ahí, lo único que no tiene solución es la muerte y a todos nos va a llegar tarde que temprano, ¿cierto? Solo que hay que saber dejarlas donde hay que dejarlas, como lo decía María Fernanda. Si son de la casa, tienen su espacio en la casa. Si son del trabajo, tienen su espacio en el trabajo. No inmiscuir dentro de mis problemas laborales a mi familia. Muy mal hecho. Pero igualmente tampoco llegar a mi sitio de trabajo con toda la carga o los problemas que tengo de mi familia. Siempre hay que tratar de buscar ese tipo de soluciones efectivas y empoderarnos, como lo dice la diapositiva, para transformar los problemas en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Como si aplicáramos nosotros esa matriz DOFA al interior de nuestra vida, sabiendo cuáles son nuestras debilidades, cuáles son igualmente esas amenazas que van a hacer, que son esas causas, esas raíces que no dejan que de pronto tome las mejores decisiones, pero asimismo reconocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades. Entonces, antes de arrancar con los temas, una pregunta muy sencilla de pronto para todos ustedes. ¿Tenemos conocimiento pleno de las funciones administrativas del proceso administrativo de planear, organizar, dirigir, controlar? ¿O dentro del desarrollo del quehacer laboral diario o el quehacer diario de nosotros, de cada uno de nosotros, identificamos cada una de estas funciones administrativas? No sé quién quiere participar. Bueno, estamos muy callados. Hoy estamos, mejor dicho, ahí está Jesús Gabriel escribiendo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Jesús Gabriel. Y bueno, la idea de esto es empezar a nosotros ya ese pensamiento profesional frente a lo que son los lineamientos administrativos. La Biblia, le digo yo, del administrador es el proceso administrativo, que es el famoso POEC, o planear, organizar, dirigir o ejecutar y controlar, ¿cierto? Que entendimos, de acuerdo, quiero dar mi opinión, pero no me sirve el audio, está diciendo Carlos. Carlos, ¿será alguna situación tuya ya del equipo? Porque acá tienes los privilegios para poder hablar. Carlos Duarte, y tienes abierto el micrófono, pero no se te escucha. Si quieres, escribe y yo leo ahorita para todos, ¿vale? Mientras tanto, pues así voy yo también adelantando acá con ustedes. Decirles que una de las identificaciones más propias de lo que es el proceso administrativo es cualquiera de nuestros días. Quienes han participado en antiguas CIPAs no me dejarán mentir cuando les coloco el ejemplo de un día en la vida de cualquiera de nosotros, donde nosotros al levantarnos estamos pensando qué vamos a realizar en el día. Ya es una fase mecánica porque decimos tenemos que hacer estas vueltas, ir a trabajar, ir a la universidad, ir a pagar servicios, ir a hacer deporte, etcétera. Pero ese es un proceso de planeación, ¿cierto? Luego decimos nosotros
¿Con qué voy a salir? ¿Cómo me voy a desplazar? ¿Qué necesito para esto? Esperen un momento, contesto acá. Listo, entonces les decía, profe, ¿me puede recordar la pregunta? Carlos, preguntábamos acerca del conocimiento que tenemos del proceso administrativo, de lo que es planear, organizar, dirigir y controlar, entendiendo pues que en el quehacer diario, cada uno de nosotros realizamos ese proceso administrativo. Somos administradores empíricos, ¿cierto? Estamos reforzando lo que ya sabemos de manera académica, acá pues obviamente con todo lo que tiene que ver con la apropiación académica. Entonces, esa era la pregunta y les estaba explicando el por qué digo yo que nosotros somos administradores empíricos desde ese primer momento que en el quehacer diario nos levantamos y pensamos qué vamos a hacer. Cuando planeamos qué vamos a hacer durante el día, pues sigue la siguiente pregunta. Por lo menos, ¿en qué me voy a ir? ¿Me voy a ir a pie? ¿Me voy a ir en bus? ¿Me voy a ir en carro, en moto, etcétera, etcétera? ¿Y qué necesito llevar para desarrollar lo que estoy planeando? Entonces, esos son los insumos que yo necesito. Por eso hablamos de organización. ¿Cómo lo voy yo a realizar? ¿Qué necesito? Infraestructura, recursos, todo lo que me permita a mí poder tener la certeza de que en el momento en que vaya a realizar las cosas que he planeado, pues no me vaya a hacer falta nada. Y luego pasamos allá a la fase dinámica, que es donde ya empezamos nosotros a tomar decisiones y decimos nosotros que vamos en la parte de la ejecución, que es la misma dirección. Y cuando hablamos de esta fase, es cuando tenemos que tomar decisiones. Yo había pensado ir primero a pagar unos servicios antes de pasar al trabajo, pero resulta que el transporte se me dañó, no pude ir a pagar servicios. Entonces toca tomar decisiones. ¿Cómo voy a resolver? Son esas situaciones que ya pasan de ser mecánicas a dinámicas porque tenemos que empezar nosotros a mirar cuáles son esas contingencias que podemos utilizar, ¿cierto? Y ya en la noche, cuando llegamos poco cansados de pronto del estrés del día, porque se dieron las cosas, porque no se dieron, porque no salieron como pensábamos, decimos nosotros, oiga, me fue bien o me fue mal. Alcancé a hacer esta vuelta, pude ir a pagar los servicios, pude ir a hacer la otra vuelta, pude hacer deporte, etcétera, etcétera. Ese es un proceso de control donde nosotros estamos de una u otra manera midiendo los resultados que tuvimos en el día y para nosotros esos serían nuestros indicadores, si logré o no logré hacer lo que tenía planeado. Entonces, por eso decía yo que antes de arrancar, pues hacer un pequeño repaso acerca de lo que es el proceso administrativo. Y entonces empezamos nosotros acá ya en la tercera fase, que es la fase de dirección, donde encontramos que el arte de dirigir, las claves para una dirección efectiva y transformadora, ¿cierto? Entonces, esto nos da pauta para entender que la función de la dirección, o que dirigir, no es solamente una función, ¿cierto? Cuando hablamos de dirigir como tal, hablamos de un arte que requiere unas habilidades únicas. Quienes manejan equipos de trabajo, quienes tienen sus propias familias y son el baluarte de la familia, el bastón de la familia, ¿cierto? Pues entendemos que esas habilidades realmente son únicas, ya que lo que busca la dirección es entender esos puntos clave para esa dirección efectiva y transformada, ¿cierto? Cómo nosotros no solamente inspiramos cuando hablamos de situaciones ya sea familiares o laborales, sino que algo muy importante cuando tenemos estas capacidades de liderazgo, de dirección, es motivar y guiar a los equipos al cumplimiento de los objetivos. Entonces, dentro de esa parte de la dirección, nosotros debemos entender que un líder exitoso es aquel que tiene una visión clara, ¿cierto? Y que esta visión debe ser comunicada efectivamente a todo el equipo. Por eso hablamos nosotros de esos procesos de comunicación
donde deben ser constantes y asertivos, que todo el mundo entienda de la misma manera que se quiere hacer llegar el mensaje para que no se generen esos teléfonos rotos. Entonces, esta perspectiva, pues siempre nos va a crear un sentido de propósito que igualmente va a motivar a todos los colaboradores a alcanzar todo lo que tiene que ver con esos logros comunes esperados. Decíamos de la comunicación, y la comunicación es muy importante en la fase de la dirección. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que si la comunicación no es clara, no se van a entender las actividades o los procesos, ¿cierto? Entonces, quien está al frente de ese equipo de trabajo, quien está al frente de ese equipo social, quien está al frente de ese equipo familiar, pues tiene que ser capaz primero de escuchar, tolerancia, empatía, ¿cierto? Y expresar las ideas de una manera totalmente clara. Por eso nos dice que fomentar un ambiente donde todos se sientan cómodos sería el deber ser, lo ideal, donde entendamos cuáles son las pautas a seguir, cuáles son esas reglas con las que tenemos nosotros que lograr el objetivo común, para que los pensamientos que se compartan hablen el mismo idioma, para que sea crucial, de manera que logremos de una u otra manera el éxito en el equipo, ¿cierto? Entonces, ya hablamos de las aptitudes, las habilidades, ¿cierto? De la persona que está al frente de un equipo, de la importancia de la comunicación de esa persona en frente de ese equipo. Y ahora hablamos del empoderamiento del equipo. Y cuando hablamos del empoderamiento del equipo es cuando nosotros tenemos la capacidad de ser autónomos dentro de nuestro equipo para poder lograr los objetivos comunes. Entonces, esa autonomía se refiere a que yo soy capaz de solucionar en dado caso que se presente alguna situación no esperada en el proceso que estoy realizando. No tener que depender 100% de esa persona que está a la cabeza del equipo, porque si esa persona no tiene la disposición en su momento porque está con otras situaciones, entonces ¿vamos a parar las actividades de un proceso o vamos a parar los procesos? No, ¿cierto? De ahí la importancia de saber que dentro de un equipo de trabajo nosotros somos como los piñones de una bicicleta, tenemos que estar totalmente engranados y alineados de manera que podamos saltar con esa cadena de un piñón al otro y no vamos a perder el ritmo que estamos llevando, ¿cierto? Porque esto, cuando hablamos nosotros de esa autonomía en la toma de decisiones, hasta cierto punto, obviamente, como todo equipo de trabajo, pues eso genera confianza. Y al generar confianza, también fomenta ese valor agregado que podemos dar cada uno de nosotros, que es la creatividad y la innovación. Y esto es lo que genera más eficiencia y eficacia en el desarrollo de los procesos, en la consecución de los resultados esperados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese voto de confianza en nuestro equipo de trabajo, pues no vamos a dudar cuando sabemos que la decisión que estamos tomando es la más correcta frente al resultado al que queremos llegar. Cuando nosotros dudamos y tenemos esa desconfianza de que me van a regañar, no van a tener en cuenta lo que digo, pues esa creatividad, esa innovación que usted pueda generar, pues se va a ver opacada por el resultado que ni siquiera ha llegado. La importancia del trabajo en equipo es eso. Yo les decía en la fase de dirección, en la réplica, no, perdón, en la sesión, tercera sesión, que fue la semana pasada, que los equipos de trabajo, todos hemos hecho parte de ellos. Hay que saber aprovechar las virtudes de cada una de las personas que hacen parte de ese equipo. Así como en la familia, en el equipo de juegos, de fútbol, de básquet, de voleibol, de los compañeros y y en la situación laboral, en esos equipos de trabajo siempre va personas que lo podemos reconocer de acuerdo a sus comportamientos. Y encontramos al jovial, que es ese que le saca chiste a todo, ¿cierto? Pero encontramos al objetivo, el que es demasiado analítico con las cosas. Encontramos al bufón, que es el que siempre quiere es estar con la tomadera de pelo. Encontramos al negativo, que es al que a todo le va a buscar problema. Encontramos a ese que es capaz de extraer cada una de esas virtudes, de esos comportamientos, y extrae lo mejor de cada uno de ellos. Esa es la capacidad de liderazgo que se necesita
en los equipos de trabajo. Saber extraer lo mejor de cada uno. ¿Por qué? Porque en algún momento va a ser necesaria esa intervención. Y les hablaba también de un ejercicio muy interesante, que es el ejercicio de los 7 sombreros de Bloom, donde nosotros podemos identificar un grupo de personas, donde generalmente lo hacemos en grupos de 8, para que haya un moderador y para que cada uno de los integrantes, frente a una problemática real que se pueda presentar, toma un sombrero de los distintos colores y vamos a encontrar colores negros, blancos, rojos, amarillos, verdes, azules, ¿cierto? Y cada uno de esos colores va a representar el comportamiento de una persona, el objetivo, el negativo, el positivo, el alegre, el triste, etcétera, etcétera. Y hay un moderador, que es el que está a la cabeza y el que es capaz de analizar cada una de esas respuestas de acuerdo a lo que se está viendo por cada uno de ellos. Entonces, de ahí la importancia que se dé en el desarrollo del equipo de trabajo, poder identificar cada una de esas virtudes o de esos valores agregados que pueda generar cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá o alguna observación o experiencia de alguien en sus equipos de trabajo, en su parte laboral, en la parte social? No, señor. Vale, perfecto, María Fernanda, muchas gracias. Bueno, entonces, como les... Aló, ahora sí. Cuéntame, Carlos, ahora sí te escuchamos. Bueno, profe, en el caso mío, yo trabajo en el área de talento humano de la alcaldía del municipio de Río Negro, Santander. A mi cargo, pues obviamente están los puntos que se manejan en el área de trabajo, de talento humano, que son el pago de prestaciones sociales, salarios, pago de bonificaciones, vacaciones de los funcionarios. Entonces, para ello siempre al principio se hace un cronograma anual, ¿sí? Teniendo fechas estipuladas de cada uno de los pagos, inclusive cuando el funcionario sale de vacaciones. Entonces, mediante eso, pues yo cuento con un equipo de trabajo que tengo a disposición y son en varias áreas de la alcaldía. Una de ellas es la Secretaría de Hacienda, que es la que me dispone del certificado de disponibilidad, o sea, de qué fuente va a salir el presupuesto para pagarle los gastos de funcionamiento o los gastos de funcionamiento de cada vacaciones de los funcionarios, bonificaciones, bueno, entre otros pagos que se refiere a prestaciones sociales. También cuento con el área del jefe del secretario privado de despacho, que él es el encargado de facilitarme pues los números de actas administrativos consecutivos, ¿sí? Llegado a caso que yo necesite, digamos, 6 actas administrativos, pues yo con anterioridad dispongo de que él me aparte eso, digamos, esa cantidad de actos administrativos o números. También cuento con el área de jurídico, que en el momento de que yo labore el acto administrativo, pues él dará el visto bueno, ¿sí? Y ya por último, pues vuelve nuevamente a mis manos para la firma al final del señor alcalde, ¿sí? Y posterior radicación a la Secretaría de Hacienda para el respectivo pago de todas las prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, con ello, pues cuento con un equipo eficiente, eficaz, ¿sí? Organizado, y yo creo que gracias al granaje que hay dentro del proceso del que yo manejo. Muchas gracias, Carlos. Y claro que sí tienes toda la razón. Démonos cuenta que en el momento en que se esté realizando cualquiera de esas actividades y algo se presente, algo no esperado, se atrasa un proceso que tiene que ser demasiado importante para el desarrollo de las actividades del municipio, como es el reporte de las prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces, por eso existe esa planeación. Por eso hay esa organización frente a lo que tiene que ver con cada una de la departamentalización del municipio, para que con cada una de esas informaciones se aporte al desarrollo del proceso y en las fechas estipuladas se tengan los resultados que se deben tener. En este caso, todo lo que tiene que ver con las autorizaciones debidas y la consignación de las prestaciones sociales. Entonces,
Eso es un claro ejemplo de lo que vivimos nosotros en el día a día en el desarrollo del proceso administrativo. En el caso que lo ha dicho Carlos, pues es en el desarrollo de cómo es esa generación de todo el proceso de las prestaciones sociales, ¿cierto? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Y entonces, miren, les acabo de pasar por el chat de la reunión un formulario que ustedes ya lo deben conocer y me imagino que en cada una de las reuniones que tienen hay que hacerlo, pues igualmente dentro de nuestros procesos es muy importante saber la percepción que ustedes como estudiantes tienen acerca de estos momentos de interacción donde nosotros pues participamos con ustedes acá en una charla mediante unos temas de interés. Entonces, les pido el favor que en el transcurso del día vayamos resolviendo esa encuesta para que podamos tener nosotros igualmente esa percepción para lo que son las acciones de mejora en la CUP, en dado caso de que de pronto ustedes no estén de acuerdo con lo que se está dando o por el contrario están de acuerdo con lo que estamos presentando y con lo que les estamos diciendo. Muchísimas gracias por eso. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya, como se dice, para ir viendo ya la parte final del proceso de dirección, ya hablamos de las virtudes, ya hablamos de las habilidades, hablamos de la comunicación, ¿cierto? Algo muy importante también es la adaptabilidad y el cambio. Y cuando hablamos en la fase de dirección de esa parte de adaptabilidad, pues lo que nosotros vemos es cómo nosotros como líderes transformacionales, que ahorita vamos a ver una serie de liderazgos, debemos aprender a ser capaces de tener esa perspectiva de lo que pueda pasar, esa perspectiva que nos permite a nosotros ir más allá de entendiendo que se puedan presentar ciertas situaciones o esos desafíos inesperados, ¿cierto? Al nosotros poder entender, tratar de ver más allá de, pues esa es la función de los administradores, ¿cierto? Ver más allá de las posibilidades que todo el mundo pueda ver. Eso nos va a permitir a nosotros que como equipo de trabajo aprendamos a ser flexibles, tengamos flexibilidad. ¿De qué? De aprender a acomodarnos a las situaciones que se nos van presentando. Tenemos nuestros planes de contingencia, que ese as bajo la manga en dado caso de que algo no salga como lo esperábamos, pero que estábamos preparados por si acaso no lográbamos el objetivo de la manera inicialmente planeada. Entonces, cuando hablamos de esa cultura de flexibilidad, es cuando como equipo de trabajo nos ajustamos rápidamente y mantenemos el enfoque en la meta, que son los objetivos que hemos trazado inicialmente. ¿Listo? Entonces, les decía yo a ustedes que íbamos a ver unos liderazgos, ¿cierto? Dentro del modelo de liderazgo encontramos dentro de las organizaciones modernas ciertas situaciones de acuerdo a la actividad económica, de acuerdo a lo que nosotros estamos realizando laboralmente. Entonces, como universidad, pero lo voy a ampliar acá, creo que ahí se ve mejor. Como universidad, nosotros manejamos mucho una metodología de liderazgo transformacional y se lo habrán escuchado ustedes al rector, de pronto cuando han visto una que otra presentación de él, porque el liderazgo transformacional es el que fomenta ese autocontrol y el empowerment, ese empoderamiento como tal que debemos tener nosotros, primero, como estudiantes de la UNAP, segundo, como parte de la familia unadista en el país, ¿cierto? Y lo que busca el liderazgo transformacional es inspirar una visión compartida, ¿cierto? Fomentar la innovación y ese alto compromiso ético. Entendemos nosotros desde la praxis que lo ideal no es solamente que aprendamos lo que podamos aprender dentro de la academia, sino que seamos nosotros esos líderes transformacionales que repliquemos esa información donde se necesite. En este caso, pues podemos hablar de nuestras comunidades, siendo de una u otra manera aportantes en el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de esas comunidades, ¿cierto? Obviamente, no todos lo hacemos, no todos tenemos de pronto esa capacidad de poder interactuar en las comunidades donde estamos, pero sería lo ideal dentro de esa metodología unadista. Pero también encontramos un modelo de liderazgo que se llama situacional. Y cuando hablamos, perdón, de liderazgo situacional, nos encargamos nosotros de entender este liderazgo que es vital para la gestión de crisis y las acciones correctoras. Entonces, en este liderazgo situacional se busca es diagnosticar la madurez del equipo, ¿cierto? Y algo de lo que hablábamos ahorita de la adaptabilidad.
que es adaptar ese comportamiento, saber dirigir, saber persuadir, saber participar, saber delegar, cosa que permite que conjuntamente, en equipo, nos volvamos flexibles ante las diferentes crisis que se puedan presentar. Encontramos también un liderazgo servicial, y ese liderazgo servicial es el que minimiza la resistencia al cambio y a las barreras de comunicación. Entonces, es ese servicial que internamente nosotros servimos primero al equipo, priorizamos el bienestar emocional y nos caracterizamos por tener una escucha empática. O sea que si miramos ese servicial, nos referimos a cómo nosotros manejamos el liderazgo dentro de nuestro mismo equipo para identificar qué es lo que está pasando y poder proponer soluciones internas para el mejoramiento continuo del equipo y el logro de los objetivos comunes, ¿cierto? Pero hay otro liderazgo también que conocemos como liderazgo transaccional, y es cuando nosotros nos basamos en las decisiones a tomar con base en esas famosas KPI, que son esos indicadores que de una u otra manera nos miden el rendimiento o productividad de las acciones realizadas durante un proceso. Y esto nos sirve porque nos ayuda a clarificar las tareas y las metas que tenemos, porque nos sirven como insumo para poder nosotros basar en intercambio de situaciones previas, durante y post para tomar esas decisiones, porque nos sirven como recompensa y acciones correctivas cada vez que generamos nosotros esas acciones de mejora en ese liderazgo transaccional. Y encontramos también el liderazgo democrático participativo, que es el que facilita la toma de decisiones y el diagnóstico operativo, como en el caso que vamos a ver más adelante y ustedes van a resolver. Entonces, cuando hablamos de ese liderazgo democrático participativo, pues es el que fomenta esa participación activa, es cuando como equipo de trabajo en consenso tomamos las decisiones. Hay decisiones que son colectivas y es, como se diría coloquialmente, un excelente clima laboral. ¿Por qué? Porque todos tenemos una participación, todos tenemos voz y todos tenemos voto, siempre y cuando apunten a los objetivos comunes que estamos buscando. Entonces, para terminar con la parte de la función de dirección, podemos decir que es el arte de dirigir, que implica una visibilidad y comunicación y una adaptabilidad, ¿cierto? Y entender que un líder efectivo no solo dirige, sino que también inspira y transforma, que es lo que nosotros tenemos que aprender a mostrar de nosotros mismos en los equipos de trabajo. No es algo que nos dé el 100% de efectividad, ¿cierto? Pero sí debemos entender que al aplicar estas claves, pues podemos construir equipos que sean mucho más fuertes y exitosos, ¿cierto? Tenemos acá un ejemplo frente a la función de dirección, donde en un trabajo en grupo de la universidad, ustedes de pronto se identifican acá, dice uno de los estudiantes asume el rol de líder y orienta a sus compañeros sobre cómo realizar la actividad. Este estudiante motiva al equipo, explica las tareas, coordina los tiempos de entrega y anima a todos a participar para lograr un buen resultado. Esto es un ejemplo de dirección, ya que guía y motiva al grupo para alcanzar el objetivo. Entonces, una reflexión. Nos dice, la dirección es fundamental porque permite orientar, motivar y guiar a las personas para el cumplimiento de las metas. Un buen liderazgo ayuda a que los equipos trabajen con compromiso, comunicación y cooperación, logrando mejores resultados en cualquier ámbito, ya sea académico, personal o profesional, ¿cierto? Entonces, esto que nos quede como clave, este ejemplo que yo creo que nos identificamos mucho cuando hablamos de las actividades colaborativas, ¿cierto? A veces tenemos la fortuna de contar con grupos de trabajo donde todos son participativos. A veces tenemos que mirar a ver por qué los compañeros no participan, pero lo que buscamos acá es de una u otra manera que mediante el liderazgo que cada uno de nosotros pueda aportar a esos equipos de trabajo, pues se logre ese compromiso, se logre esa comunicación, se logre esa cooperación, ¿cierto? Que busca como tal apuntar a los lineamientos o a los criterios más altos de una rúbrica de evaluación para tener la mejor calificación.
Con esto pasamos ahora a la función de control. Y cuando hablamos de la función de control, nos referimos nosotros es a cómo estamos preparando el éxito en la gestión. Y eso significa que el proceso de control es fundamental en cualquier equipo de trabajo para lograr el éxito. ¿Por qué? Porque este concepto no solo implica la supervisión, sino que también la guía a estos equipos frente a los objetivos comunes. Entonces, acá lo que vamos a mirar es cómo precisamente ese control puede transformar la gestión y potenciar a los equipos de trabajo. Decía por allá Harold Kohns y Cyril Donnell que la última función del proceso administrativo es el control y que es aquella donde se realiza esa comparación de los resultados de todos aquellos aspectos que se planean. O sea, es cómo medimos nosotros que lo que hicimos se cumplió o no se cumplió. Por ahí hemos escuchado también lo que es el Balance Scorecard. El Balance Scorecard son esos tableros de mando que nos permiten a nosotros ir teniendo un seguimiento regulado de cada una de esas actividades para los procesos que van en pro del objetivo común organizacional. ¿Cierto? También nos dice Munchi García que la función de control implica la medición de lo logrado en relación con el estándar y corrección de las desviaciones para asegurar la obtención de resultados de acuerdo con lo planeado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de control es medirnos. Las KPI, indicadores de gestión, rendimiento, solvencia, liquidez, etcétera, etcétera, que en esta parte entramos nosotros a lo que es esa administración financiera y ahí podemos nosotros empezar a ver todo lo que tiene que ver con esta situación. Entonces, dentro de los beneficios de la fase de control, encontramos que implementar un sistema de control efectivo pues siempre nos va a traer muchos beneficios. ¿Por qué? Nos va a ayudar a la toma de decisiones totalmente, ¿cierto? Cuando tenemos una claridad frente a los resultados obtenidos y lo que queremos lograr más adelante. Algo también que les digo es que cuando nosotros hablamos de las 4 fases del proceso administrativo, siempre van a ser cíclicas, porque todo eso que nosotros planeamos termina su ciclo en la etapa de control, ¿cierto? En la fase de control. Pero ese análisis que realizamos nosotros en la fase de control es nuestro primer sumo para empezar la planeación del siguiente periodo. Entonces, por eso es que digo que es cíclica, porque arrancamos planeando, pasamos por la organización, la dirección y terminamos con el control, pero los resultados obtenidos acá, el análisis que hacemos de la data obtenida, nos sirve como insumo para empezar una nueva planeación, ¿cierto? Entonces, el control siempre va a ser algo de responsabilidad total. Cuando tenemos un control sólido, pues obviamente nos podemos adaptar a los cambios que se puedan generar en el entorno, en el mercado, por situaciones. Por ahí ustedes tuvieron que haber escuchado la famosa matriz Pestel, y esa matriz Pestel es donde miramos qué situaciones pueden tomarse en cuenta en los cambios que se den en el entorno, ya sean políticos, estratégicos, sociales, tecnológicos, legales, bueno, cada una de las variables de la matriz Pestel, ¿cierto? Entonces, esto nos ayuda, obviamente, a la adaptabilidad, como lo hablábamos en la fase de dirección, para que seamos flexibles ante esos cambios del mercado y podamos nosotros maximizar el rendimiento de lo que contamos para el logro de los objetivos. ¿Existen herramientas? Sí, claro. El Balance Scorecard es una herramienta de medición. Los indicadores de rendimiento, los software de gestión, esas reuniones o esos comités que realizamos donde hacemos análisis de cada una de las cosas que se están realizando. Todo eso son herramientas de control, ¿cierto? Es esas que cada vez que nos reunimos con nuestro equipo de trabajo, empezamos a mirar ese progreso de cada una de las gestiones que se están realizando en tiempo real, muy importante, no esperar a que se acaben los procesos para saber si están siendo o no están siendo efectivas, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros indagamos, revisamos, miramos, es con base en algo, que los objetivos que estamos nosotros esperando lograr. Pero igualmente el control también tiene unos desafíos y cuando hablamos de los desafíos del control tienen que darse precisamente a la falta de comunicación y la sobrecarga de la información. ¿Por qué? Porque hablamos mal, porque no nos hacemos entender,
porque se generan teléfonos rotos en cada una de estas situaciones y esto lo que hace es que no permite que se defina un enfoque totalmente proactivo, ¿cierto? Entonces, aquí la importancia de esto es precisamente cómo de una u otra manera nosotros logramos que esa cultura organizacional valore la transparencia y la colaboración, que es lo que se busca para poder apuntar a los estándares más altos dentro de esos sistemas de medición. Y acá para esto, pues también encontramos un ejemplo, y ese ejemplo nos dice que un estudiante aplica el control cuando, ojo, después de estudiar para un examen revisa si realmente comprendió los temas. Para ello, puede hacer ejercicios, repasar apuntes o verificar si cumplió con su plan de estudio. Si nota que le falta repasar algún tema, ajusta su tiempo de estudio para mejorar su aprendizaje, ¿cierto? Es el deber ser. Es lo que yo creo que cada uno de nosotros hacemos cuando está realizando tareas. Realizamos alguna medición o lo que hacemos es como un comparativo de voy bien o no voy bien, ¿cierto? Entonces esto nos lleva a una reflexión y es que el control siempre va a ser importante porque permite verificar si vamos bien o no vamos bien, si las actividades se realizan de acuerdo a lo planeado o si se están cumpliendo los objetivos, ¿cierto? Entonces, gracias al control, podemos identificar errores para subsanar, realizar mejoras con fin de lograr los objetivos y tomar las decisiones oportunas para lograr los resultados en los tiempos estipulados. Y cuando hablamos de esta fase de control, vuelvo y les digo, nosotros podemos estar acá viéndolo desde el punto de vista personal, laboral, social, comunitario, bueno, cualquiera de ellos. Entonces, este es un caso empresarial. Aquí les voy a colocar yo para que ustedes lo escuchen, pero igualmente estoy atento a sus opiniones. Ecotech S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y venta de productos tecnológicos sostenibles, como paneles solares y baterías de almacenamiento de energía. La empresa ha experimentado en los últimos años un crecimiento significativo, pero enfrenta desafíos en la gestión de su producción y en el control de calidad de sus productos. La alta dirección de Ecotech ha decidido que, para mantener su crecimiento, es necesario expandir sus capacidades de producción. Para ello, se realiza un análisis de mercado que indica que hay un aumento en la demanda de productos sostenibles. Se establece un plan para aumentar la producción en un 30% durante el próximo año, lo que implica la inversión en nuevas maquinarias y la capacitación del personal. La dirección organiza a su equipo en diferentes unidades: producción, ventas, marketing y desarrollo de producto. Se designan líderes para cada área, y se definen claramente las responsabilidades y los objetivos para cada uno de ellos, asegurando que todos los departamentos trabajen alineados hacia el objetivo común. Ecotech S.A. es Dirección. Se implementan reuniones semanales donde se revisan los avances en cada área. El gerente general utiliza estas reuniones para motivar al equipo, resolver conflictos y alinear esfuerzos. Además, se implementa un sistema de recompensas para reconocer a aquellos empleados que superen sus objetivos. Cuando surge un problema en la línea de producción, el director de operaciones analiza la situación con su equipo, considerando los datos de producción y calidad. Luego, toman la decisión de ajustar el proceso productivo y mejorar la capacitación del personal para evitar futuros inconvenientes. Dirección. Control. Se establecen estándares de calidad para cada producto, así como metas mensuales de producción. Ecotech decide que un porcentaje no mayor al 5% de sus productos puede presentar defectos, y se establecen métricas claras para evaluar estos estándares. Se implementa un sistema de monitoreo que permite a la dirección revisar en tiempo real la producción y calidad de los productos. Se emplean herramientas de gestión de proyectos que facilitan el seguimiento de los avances y la identificación de los cuellos de botella en el proceso productivo. Mensualmente, la dirección evalúa el desempeño de cada área en comparación con los estándares establecidos. Se realiza un análisis de las tasas de defectos y daños, así como un estudio sobre si se están alcanzando las metas de producción. Si no se cumplen, se investiga la causa raíz y se toman medidas correctivas. La dirección proporciona retroalimentación continua a los empleados, tanto positiva como constructiva.
Se llevan a cabo entrevistas de desempeño y se fomenta una cultura de mejora continua, donde los trabajadores pueden expresar sus inquietudes y sugerencias. Control. Se establecen estándares de calidad para. Conclusión. A través de estas funciones de dirección y control, Ecotech S.A. puede gestionar eficazmente su crecimiento y enfrentar los desafíos en la producción y calidad. La mejora en la organización y el monitoreo continuo permite a la empresa adaptarse a las demandas del mercado y mantener su competitividad en la industria de tecnología sostenible. Esto demuestra la importancia de las funciones directivas y de control para el éxito empresarial. Conclusión. Participación activa de los estudiantes. Debate del caso empresarial. De qué manera la dirección de Ecotech S.A. utiliza la retroalimentación continua para fomentar la mejora en el desempeño de sus empleados y cómo afecta esto al clima laboral y a la cultura organizacional de la empresa. ¿Qué mecanismos de control ha establecido Ecotech S.A. para monitorear la calidad de sus productos y cómo se asegura de que se cumplan los estándares de efectos máximos permitidos? La dirección y el control son dos funciones fundamentales en la gestión de cualquier organización. Ambas están interrelacionadas y son esenciales para el logro de los objetivos estratégicos y operativos. Por lo anterior, es esencial encontrar un equilibrio entre ambas funciones. Un liderazgo efectivo no solo establece una visión clara y motiva al equipo, sino que también implementa mecanismos de control que aseguran que todos estén alineados y avanzando hacia los mismos objetivos. La sinergia entre dirección y control es lo que permite a las organizaciones adaptarse, crecer y prosperar en un entorno empresarial cada vez más dinámico y complejo. Bueno, entonces, frente a este ejercicio que acabamos nosotros de ver, la idea es que voy a copiarles acá el enlace. Creo que ahí ya está el enlace, sí. Y acá también igualmente hay otro ejercicio para que sean ustedes quienes lo realicen en sus momentos libres y puedan de una u otra manera medir sus resultados para ver si estamos apuntando de acuerdo a lo que nos decía el ejercicio. Entonces, apreciados estudiantes, cuéntenme alguna situación, alguna duda, inquietud o sugerencia frente al tema que acabamos de ver. No, profe, yo espero que quedó todo claro. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere participar? Vale, perfecto. Si no encontramos entonces alguna... Andrea, cuéntame. Profe, pues no es sobre lo que estamos viendo, sino sobre el trabajo que tenemos que realizar. Ahorita la tarea 4. ¿Puedo preguntar? Claro que sí, qué pena, tenía el micrófono apagado. Le decía que, listo, dale, no te preocupes, pues yo le puedo transmitir la inquietud dependiendo de lo que sea al tutor. Recuerden que yo soy apoyo en estas CIPAs de primera matrícula, pero claro que sí puedes preguntar. Ah, no, profe, entonces yo le escribo directamente al tutor. Es que hay como una confusión por las plantillas que enviaron del trabajo, entonces yo le escribo a él. Ah, Gracias. ok, perfecto, perfecto, Andrea, muy bien. Bueno, compañeros, si no es más, entonces por el día de hoy yo les voy a dar las gracias a ustedes por su participación, no sin antes recordar la respuesta de satisfacción, que ya se las compartí, más sin embargo voy a volverla a colocar acá en el chat de esta reunión. También recordarles que quienes no han hecho la confirmación de la asistencia en campus, muy importante que lo hagan para poder hacer la asignación como tal de los puntos a los que ustedes tienen derecho por estas CIPAs. Muchísimas gracias, espero que tengan una feliz tarde, que tengan un excelente periodo académico y ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias, profesor. Que tenga una excelente tarde. Igual.